Hola Amado, ¿cómo está? Hola, bien. Amado, para empezar esta entrevista y que como que en Bogotá y en Colombia, pues quienes escuchen esto tengan como un contexto más claro de con quién estoy hablando. Su merced, ¿qué antecedentes tiene de formación educativos? De mi formación, Sí. pues estudié artes en la Universidad Nacional. Ujú. Después hice un proyecto de tesis para un colectivo que se llama Medios Múltiples y que era pues, como producción colectiva con sentido social, comunitario. Y de ahí, sí, y bueno, a partir de eso también incursioné en el trabajo en museos. Trabajé en varios museos en la Ciudad de México, en el Museo Tamayo, trabajé en el MUA, ahí por proyecto, en el Laboratorio de Talameda, en el Centro de la Imagen recientemente, y pues varias instituciones, tanto haciendo como talleres, como seminarios y actividades públicas. Y también laboré en algo que se llamaba pedagogías empáticas. Pedagogías empáticas era el esfuerzo eh, de crear una red iberoamericana de arte educación. Y Sí. entonces como congregamos gente de Brasil, Argentina, Colombia, eh, también de España. Ujú. Y pues la intención era como pues darle el rol del arte educador, como revalorizarlo como un lugar importante en el museo, en la Ujú. mediación Ujú. y en los fines de la obra de arte. Ok, Tuvimos, ahí Amado, entonces la labor que usted hacía en estos museos, en este recorrido institucional en museos, era pedagógica. sí, Ok, ¿y en qué niveles? Atención a público, desarrollo de programas pedagógicos, acompañamiento de curaduría. pues todas las anteriores. Ok, ok. O sea, empecé, claro, como muy al principio, trabajando con público en general, públicos integrales, y luego, pues nada, pues fue cambiando la cosa porque esencialmente también cambia uno sus intereses y también entender que pues uno no solo trabaja con niños, ¿no? Entonces se empieza a multiplicar todas las posibilidades y pues tuvimos un programa de acompañamiento, por ejemplo, de jóvenes creadores que tenían Jóvenes 15, creadores de 16 autores, de años. artistas. No, de adolescentes creadores. Y entonces era un programa de un año para crear una obra de arte con un proyecto de San Diego. Es una cosa muy interesante porque, Con un proyecto de San Diego, es decir, digamos que de la Universidad de San Diego. No, de un museo de arte contemporáneo de qué San pena, Diego. Museo de Arte Contemporáneo de San Y Diego. entonces ellos, o sea, hay un programa de Estados Unidos que no sé si se aplica a otros países, pero hay un vínculo en el que Estados Unidos puede hacer un vínculo con un museo de aquí y un museo de allá y crear un programa integral. Estaba muy interesante ese. Ajá, y Y entonces, ese era pedagógico, curatorial, era muy interesante. ¿cómo se llamaba? El programa de El San Diego. programa se llamaba, te lo, te lo Ok, voy a todo pasar. bien, después te pregunto por WhatsApp. Entonces, listo, desarrollo estas actividades más o menos de cuántos años estamos hablando, un periodo de cuánto tiempo. Pues en esto llevo ya probablemente unos 10 años. Ok, ok, y continúan esa labor. Claro, ahorita lo que estoy haciendo son los programas de mediación para un proyecto que se llama Un Museo para Ti. Ok, Y bueno, estoy muy interesado porque es trabajar con la red de museos del INVAL. Y entonces lo que es hacer un proyecto replicable para todo público y materiales que pueden ser utilizados por cualquier museo que es parte de la red. Entonces ahí estoy laborando como curador pedagógico. ok, Amado, no sé qué es el INVAL, y nadie en Colombia va a Instituto saber. Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es decir, ese instituto tiene una red de museos Uh-huh. a partir, perdón, con los cuales trabajan y donde su labor se va a ver Y que se reflejada. liga con otros museos, con los de historia, con los de antropología, con todos los Es museos. una red amplia, pues. Sí. Más o menos cuántos museos. Me dijeron que hace 4 años participaron 700 museos del proyecto, pero que ahora bajó a 150. Igual sigue siendo un cojonal. Sí, Ok, ok, perfecto. Amplísimo. pero sí. Pero digamos que no es tan sexy.
como que no es, ajá, como No, que pues la cultura enorme, pues, si es pedagógica grande como también se muy... vuelve agresivo, ¿no? Muy Sí. mastodóntico, pues Y el tema burocrático, es el poder en los mastodóntico. museos, porque es el tema que dejó el ICOM para su red de museos internacional, y el tema es el poder. Entonces está muy complicado, pero muy interesante de No, trabajar. además 700 a 150 igual como el bajón en términos de inversión, pero igual 150 es, Sí, insisto, fue por la pandemia y como que se fueron fragmentando. Ok, perfecto. Entonces, su formación es en artes y muy rápido, muy temprano, se vincula usted con el contexto institucional a través de las áreas pedagógicas para atención de públicos y desarrollo de actividades, por supuesto. En ese sentido, usted va gestándose como curador, porque para desarrollar esas actividades hay que generar ciertos criterios de selección, de organización de contenidos, etcétera. Como curador, ¿usted qué ha hecho? Bueno, pues apenas incursioné en el proyecto que era Clavo, que es una feria de arte contemporáneo emergente. Lo que ahí ¿A qué hacemos, nivel incursionó? pues en director artístico y en curaduría. Perfecto. Entonces lo que pasaba ahí es que es un esquema muy sencillo, es viabilidad económica, que es decir, que cobramos entre 1,000, la primera edición cobramos 1,000 pesos por 2.000 galería, pesos. 1,000 pesos 1.000 pesos por galería, por el booth. por el bus. Cuando en material o en celular pues están por arriba de los 60, entre los 40 y los 80,000 pesos más. Entonces era muy barato. Luego el otro era pues la diversidad, entonces era que se hacía por convocatoria, entonces es algo que una feria de arte normalmente no hace, sino que tiene como pago o sus criterios son por invitación. Y la tercera era pues para apostar por los proyectos emergentes, jóvenes y pues la variedad de propuestas que existen. Entonces apenas terminó la tercera edición el día de ayer. Ustedes coincidieron con esta semana de la Yo cultura. trabajé un año. Perdón, ¿cuánto tiene Clau? Es que pensé que era para Un esta. año y 6 meses. Es decir, que ¿cuántas ferias llevan? Lleva 3. En un año y 6 meses, 3. Es Hicieron decir, dos ustedes y programan luego semestralmente. Ajá. Clau es pospandemia. Clavor surgió en la pandemia. O sea, que surgió como una feria digital. No, fue presencial. Fue. Nos metimos en camisa de 11 varas porque lo hicimos en los periodos en donde bajaba el semáforo. Cuando podía la gente salir. Ahí. Semáforo es cuando ustedes les decían cómo puede salir, salgan solo las mujeres, salgan los hombres. No, por eso fue en Bogotá. Así fue un día mujeres y un día hombres. Sí, o sea, se organizó primero se canceló una primera evento por... Es decir, la primera edición de Clavo se presentó y tocó cancelarlo. No, más bien se canceló material y nos fuimos a la fecha que hicieron por ahora, creo que en estas fechas también, y luego hicimos otra en septiembre, y luego ahora otra vez. Ok, y perdón, entonces me decía, y es que no lo entiendo, yo de hecho el esquema de ferias no lo manejo, de hecho lo manejo con muchísima sospecha y muchísima prevención por la manera en que ha operado, sobre todo en Bogotá, pues a partir de Árbol, María Paz Gaviria y todos estos como vínculos familiares señoriales que a mí me saben un poco a mierda. Pero quería preguntarle, en términos del organigrama, se me especificó director artístico y curador, ¿cuál es la diferencia? ¿No serían lo mismo? Pues es que no diríamos que era sí la figura del curador, porque lo que hacíamos nosotros era hacer la selección de los proyectos y no guiábamos el montaje, o sea, ellos se encargaban del montaje, entonces era como más bien como coordinar la selección de espacios, más o menos organizar dónde podían ir o dónde no podían, pero ellos podían elegir su propio espacio. Y ya más en la segunda edición fue más como un poquito de arriesgar, como bueno, vamos a invitar proyectos como que están en la mitad, que más hacia el diseño, o vamos a tratar de implementar un programa público, vamos a hacer como lecturas de libros, vamos a hacer como un evento. Entonces fue como ampliándose la oferta y las labores. Y bueno, éramos 3, entonces uno era el director, el CEO, que llevaba toda la administración,
yo que llevaba dirección artística y parte de producción, y alguien que llevaba toda la parte de montaje, que también apoyaba en eso, y producción. Entonces, esa, la primera vez fuimos 3 personas. Ya después contratamos una productora y fue creciendo, y ahora ya son 4 pisos. ¿4 pisos es? Sí, fueron 45 proyectos la vez. A un momento, 4 pisos de... Ajá. Ok, ha crecido entonces. La primera vez tuvimos 30 proyectos, la segunda fueron 35, y ahora esta que ya está por su cuenta proyecto fueron 45. Ok, Amado. Y ahí, digamos, para redondear la idea del programa público, ¿cómo es este programa público? Bueno, pues empezó como algo muy chiquito, era como si los espacios tenían performance, que los programáramos, las actividades. Ahora es muy importante porque pues las ferias no contemplan los performance como algo que se puede adquirir, pero sí es importante. También los espacios editoriales era importante que tuvieran su... Pero te digo, yo siento que podría... Ahora ya no sucedió, porque yo era el que empujaba eso, ahora se quedó un poco más restringido, más a feria. Pero bueno, esa era la intención, ¿no? Como que, pues, hibridando algo más la feria, como si fuese precisando en su oferta. Ok, Amado, ahí quería preguntarle respecto entonces al crecimiento de la feria. ¿Por qué cree que creció? Pues, estuve bromeando el fin de semana. Es que tú levantas una piedra y aparece un espacio colectivo. O sea, ya no es ni siquiera que aparece un artista, aparece un colectivo de artistas, aparece una casa que le heredaron a alguien, o que le prestaron, o que está incomodando, o alguien no tiene un espacio y todos se reúnen en un lugar y hacen exposiciones pop-up. O sea, hay una sobreoferta de espacios independientes y de propuestas artísticas en esta ciudad. Entonces, pues uno no se da cabida, y está sucediendo. Pues yo creo que no tendría que analizarlo más, como porque esta generación, pero sí he visto que, por ejemplo, en mi universidad el promedio de entrada ha subido. O sea, antes cuando yo entré pedían un promedio de 8, ahora subió a 9, 9.1, 9.2. ¿Esto qué Sobre quiere? 10, estamos hablando de 9 sobre 10. ¿Qué quiere decir? Que hay un aumento de oferta y una demanda de estas personas, y que se está requiriendo que sean más especializados. Entonces, me parece muy interesante, porque quiere decir que entonces hay un auge del arte, y que tiene que estar acompañado pues también con pues, lo que pasó aquí con el NAFTA, con la apertura pues, al comercio internacional, con la figura de Gabriel Orozco, como con todos estos artistas de los 90 y los 2000, con los sexenios que pasaron aquí de la central derecha, que apoyaron mucho el arte contemporáneo y se volvió su estandarte, y abrieron muchas instituciones que venían con eso. Pues, y el Fonca, que empezó con el salinismo en los 90, o sea, como que ha ido creciendo, y pues ahora hay muchas ferias, muchas actividades. Sí, pero usted me dice que Clavo se gesta en el sentido de que empieza a pensarse durante la pandemia, y aparte entran durante el gobierno de AMLO, que es centroizquierda. ¿Se mantiene esa hipótesis que usted me dice? No, ahora lo que sucede... Algo aquí como opera. Ahora, el cambio aquí es la privatización del arte contemporáneo, de como ante la falta de... ¿Esa privatización se da durante los sexenios anteriores o durante los 3 años que van de este? Durante este. Digamos que ahorita lo que está haciendo es que se está desmantelando el aparato institucional dedicado al arte. Entonces, en ese sentido, este auge tiene que ver con su privatización, pero también con su precarización. Entonces, es que ya no hay espacios que sean reservorios de estos proyectos, sino que ahora tienen que hacerlo por ellos mismos. Ahora, suena sexy, por un lado, tener tu espacio, pero también estás ligado a la precarización de tu trabajo, de tu esfuerzo. O como el meme de Spider-Man, que es como que está Spider-Man sentado y un Spider-Man atrás, y es como el que barre, el que pinta, el que monta, el curador, el director, el artista. Eso es la uberización de la labor creativa, y sus consecuencias tanto positivas como negativas. Y entonces, pues sí, la privatización de la cultura, del arte contemporáneo. Sí. De hecho, hay una pieza de Pepe Romero que estaba interesante, que él le llamó Club de Golf Chapultepec,
y en un texto muy bonito en el que él decía que pues, para ser parte de un club de golf uno tenía que comprar una de las casas o tener una membresía para poder jugar. Entonces se tomó como el mapa del bosque de Chapultepec y lo fragmentó como de parcelas que podías como comprar en subasta. Y me gustaba la metáfora porque es como, claro, o sea, si quieres participar ahora tienes que comprar tu parcela para estar en el juego. Y esto tiene que ver con las críticas que hay sobre el hecho de que, pues justo esta figura tan conocida fuera de México, Gabriel Orozco, le asignaron el proyecto de crear una zona sobre el arte contemporáneo, un museo de arte contemporáneo, que va a haber una cineteca, y entonces ahí lo que empezó a suceder es que, por ejemplo, hay un proyecto que está interesante, que es el Museo de los Pinos. Por un lado eso es positivo, ¿no? Aunque los Pinos dejó de ser la casa de los presidentes y se volvió un centro cultural. Entonces ahí tienen como unas actividades públicas en las cuales, por ejemplo, están las oficinas de lo que era Jóvenes Creadores o Sistema Nacional de Creadores. Ahí están las oficinas. Y luego están otras cosas que, por ejemplo, es Lago Algo. Lago Algo es este restaurante. Lago Algo. Que es este restaurante al lado de uno de los lagos de Chapultepec, que es de esta. No diría que es brutalista, pero sí tiene desde esta época y tiene este tipo de arquitectura de Candela, que es este arquitecto mexicano, que utiliza como las elípticas y las curvas. Entonces es como un Nolan gigante, y pues una de las galerías más grandes de aquí de México pues adquirió ese espacio, ¿no? OMR. Entonces, pues ahí me gusta que entra en esta situación el juego, ¿no? Está este centro como de simbólico, de público también, etcétera, pero también ya los espacios privados están como posicionándose. También el Design Week tiene sus oficinas ahí, que es un proyecto muy grande aquí en México, que tiene como presupuestos muy grandes. Entonces, eso es el cambio que estamos viendo, y creo que eso es lo que está sucediendo aquí en México. Okay, y para el crecimiento de la Feria Clavo, el factor internacional, ¿cómo lo percibe usted, la llegada de artistas internacionales o de curadores internacionales? También uno levanta una piedra y debajo 10 colombianos robándose entre sí. No, de hecho los colombianos son muy solidarios entre ellos. Sí. Ah, sí, al contrario, sí. Eso deberían tenerlo en el país, pero les toca emigrar para volverse solidarios. Sí, pues apenas vi este proyecto que más allá estaban ahí chicos, pero más que nada yo los conozco porque llegan hacia la universidad y de ahí como que se quedan, y como que es una manera de llegar a trabajar. Ya entendí, maestría, doctorado. Ajá, exactamente. Ya, sí, no entendí. Pero que más allá vino fue a material. No, ¿qué? Más allá vino a material. Ajá, sí. Okay, pero, por ejemplo, uno de los Henry, que lo conocí por la maestría, estaba ahí, y como que estos vínculos como que se van multiplicando, ¿no? Y en el caso de, o sea, este material estuvo escaso en la oferta internacional, de hecho, y estaban diciendo que están aplicando la oferta local. El problema también es la sobreoferta. Es como material tanto de instituirse como una fecha específica, pero en la agenda internacional está algo tipo pasando la Bienal de Venecia, entonces no hubo tanto flujo de esos espacios aquí. Entonces, ¿cuándo fue Maco? Maco fue en enero, febrero. Ya, ese fue el año de México, o sea, se les fue la semana. Usted se abre de Maco otro lado, se jodió, ya está copado. Deberían hacerlo cuando hacen árbol, por favor, para que nadie... Árbol, para que nadie vaya a Bogotá. Porfa, para que esa feria muera por fin. Entonces decía, sí generaron una apuesta respecto al cambio de cronogramas, una apuesta de competir con la Bienal de Venecia y una apuesta también equivalente respecto al aportar, al aportar al artista joven y a los espacios jóvenes locales. Obvio, porque los otros estaban en otro lado. Y bueno, porque también, o sea, Clavo, y lo que vemos que está pasando es que están apostando por el joven coleccionista o por el, ¿cómo decirlo? Sí, por el coleccionista emergente. Okay. Que está curioso que seamos el emergente para el coleccionista. Pues es una condición clarísima de esta tendencia que usted marcó, claro, ¿no? Y por ejemplo, Acme había precios de piezas de 3,000, 5,000 pesos. Clavo también tiene precios en esas piezas, y Material también tenía piezas baratas. Entonces, ¿baratos es 3,000 a?
entre 3 y 15. Eso es barato. 3 y 30, sí. 3 y 15 pesos, 3.000, 15.000 pesos mexicanos. Ujú. Ok, de ahí en adelante caro. Pues, bueno, o sea, como que yo me imagino como consumidor de arte también y pensar que si puedo adquirir una pieza a 5,000, digo, bueno, la compro, estoy apoyando al artista, como eres parte de su proceso, pues querer, o sea, yo tengo un pequeño Ángela Ferrari, por ejemplo, que me obsequiaron, como piezas chiquitas de estos artistas que me gustan, que salen a un precio bajo, pero dices, bueno, ya tengo esta pieza de este artista, ¿no? De como, te sientes parte de eso y que también parte de las personas que consumen en esas ferias son personas que trabajan en áreas creativas también, que vienen del diseño, que vienen de la música, vienen de la moda, vienen de arquitectura. Entonces, esto es un coleccionismo endogámico. O sea, la endogamia es el productor le compra al artista y no sale del sector cultural. Pues, pero eso no es novedad, ¿no? Yo siento que ese es el mercado al que se está, cuando modifica los precios, ese es el mercado al que se está tratando de apostar. Porque el coleccionista grande, o sea, yo creo que Clavo, por ejemplo, tiene que usar varios de para que llegue al coleccionista al 1%, ¿no? Pero se tiene que ir con su crecimiento. Material, por ejemplo, tiene 8 años y ya se posicionó, pero aún así podemos ver cómo todavía está sujeto a los flujos de otros mercados y que no puede ser una... O sea, nadie es una unidad en sí misma y tiene lo que está ahí. Entonces, pues sí, mi sospecha es que no tiene que... Porque también va a ser el Gallery Weekend hacia finales del año, en noviembre. Entonces vamos a ver cómo están las cosas. Y una amiga curadora me decía, esto no es una carrera de velocidad, es una de resistencia. Entonces... como que 3 ferias en un año es demasiado, tanto para los artistas como para tú. ¿Cómo generas una producción como consistente, con peso, con espacio, con aire de reflexión? Ahí quería preguntarle, para que lo piense mientras pasa ese ruido, Amado. En Colombia el coleccionista es muy bruto, tiene plata, pero es bruto y no se quiere dejar enseñar. Sea joven, sea narco, sea administrador de empresas, sea burro con plata. Es muy difícil, como que tienen una resistencia a cualificar su criterio, a configurar algún tipo de perspectiva respecto a la producción de arte, la que sea republicano, moderno, contemporáneo, para a partir de ahí configurar una colección que valga la pena. De hecho, la maña del coleccionista colombiano es más tener como un álbum de monas, como un álbum de laminitas. Entonces, como, tengo mis laminitas de artistas contemporáneos que me recomendó este curador, que ahí se genera como un mercado negro respecto a recomendaciones de curadores a coleccionistas. Entonces, el curador le hace una lista al man y el man se va con su lista de mercado a las galerías o a los eventos donde coinciden los artistas en colectivos, generalmente las ferias malas, pésimas, donde nadie vende, carísimas como Arbo, y básicamente chulea. Entonces, un Lucas Ospina, listo, un Doris Salcedo, un lo que sea. En este caso, teniendo en cuenta, uno, la altísima proliferación de artistas, segundo, la altísima proliferación de espacios, tercero, la multiplicación de eventos, y le estoy preguntando a un educador, ¿existen programas o Clavo adelanta programas para educar al coleccionista, no solamente para darle como durante la feria clases de curaduría con curadores famosos, donde básicamente el curador está enguayabado y los coleccionistas no lo quieren escuchar pero están por la foto, o ustedes realizan proyectos más sostenidos? En el caso específico de Clavo había una guía que hizo Sivaris para... ¿Qué hizo qué, perdón? Regina Sivaris hacía como un decálogo para el coleccionista. Y en el decálogo del coleccionista... ¿Pero eso era una obra o era...? Fue una obra y era un decálogo a la vez. Era un decálogo serio, no irónico. No, era serio, sí. Perdón, ¿me repite el nombre de la dama? Sivaris. Regina Sivaris. Ajá. Y entonces ella, me parece, por ejemplo, entre curadora, entre art dealer, que hace un buen puente entre estas dos cosas. Es como que tanto como que hace acompañamiento a los coleccionistas, pero también apoya mucho a artistas jóvenes, artistas conceptuales. Cuando quitaron la pieza de Colón en Reforma, por toda esta polémica
de tener a esta figura aquí, ¿no? Como un ídolo. Repítame el contexto. Cuando retiraron La estatua de Colón. la estatua de Colón, ¿pero la retiraron o la derribaron? La derribaron durante manifestaciones. Ok, fue derribada. Y luego ella, por ejemplo, llevó un artista para poner una pieza ahí. Que se armó un debate, de hecho, porque era como un mestizo blanco mexicano y como súper bombero. Y luego Pedro Reyes trató de poner otra pieza que ya no aplica, o sea, el arte de Pedro Reyes como de este esencialismo indígena ya no es operativo en tanto que él es un artista consumado blanco, o sea, como ya no ya como sí, ya es más una práctica de apropiacionismo. Exactamente, entonces ahí se vuelve complicado y por eso tengo mucho problema la aceptación de esa pieza. Pero entonces me decía Regina. En Clavo ella propuso un recorrido para las personas por precios, por técnicas, y entonces me pareció muy, muy interesante que hicieran eso. También sé que, por ejemplo, en un tiempo Moisés Cosio, que llevaba la Fundación de Alumnos 47, donde yo trabajé también y que apoyó muchos proyectos, y que justo terminó cuando empezó este sexenio. ¿Se puede saber por qué? Porque más de uno me ha dicho, pregunte eso. Pero pues, la gente tampoco quiere hablar. Pues yo creo que tiene que ver con la disolución o sea, como... Es que podría ser más irónico, pero yo siento que tiene que ver con que ya no había como este vínculo entre la institución y lo privado, y entonces yo creo que cuando entró en esta privatización tal cual, yo creo que estos proyectos ya no... Esos lazos se rompieron, que ya venían debilitándose. Que eran lazos anteriores con otros sexenios, entonces en este creo que ya no tenía. Pero por ejemplo, quien era socio ahora está que era del Parque Galería, ahora es el director del museo ¿cómo se llama? ¿De los Pinos? De los Pinos. Entonces hay lazos que se mantienen, otros que se rompen, otros que continúan, pero por ejemplo él llevaba muchos proyectos con artistas muy interesantes como la de La Puente, que es la curadora Jessica Berlanga, que llevó muchas piezas muy, muy, muy buenas ahí en ese espacio, y también el proyecto pedagógico que se llevaba ahí, que también participé. Y después trataron de hacer un encuentro como de educadores, coleccionistas y todo eso, pero no prosperó, como que no fue cuajando. Lo que sí sé es que, por ejemplo, él sí se acompaña de gente que va y compra las piezas específicamente, ¿no? Pero eso es más ¿cómo es que se llama? Managing, que es como que le dan a usted la lista del mercado y usted simplemente va por ferias comprando arte. Pero por ejemplo, la que llevaba su colección al principio era Sofía Chong, y Sofía Chong es la que curó en el Tamayo, en Jumex y muchos espacios. Ahora es Bárbara Bank, y como que también tiene como su gusto, como que mucha estética como nafta, pop, como Bikini Wax y todos esos, y están adquiriendo muchas de esas piezas, entonces es como que mantiene un poco... Igual Bikini Wax es como el brazo, la disidencia juvenil de Kurimansuto. Pues es que ahí lo interesante es que es un espacio que creció de manera independiente, pero que sus vínculos se mantenían de muchas maneras con la institución, o sea, como es un proceso natural, ¿no? O sea, la panadería, que era este espacio de estos artistas que ahora son los que luego formaron Kurimansuto, pues se fueron cooptados, ¿no? Entonces había una discusión de que qué tanto tiempo tienes que ser un colectivo y qué tanto tienes que ser un artista individual. ¿Cómo es esa discusión? No tengo ni idea. O sea, pues, ¿quién se pregunta eso, perdón? Un espacio que mencionar que se llama Intercuraduría, que es como un esfuerzo de la curaduría para llevarlo hacia a la discusión, todos los procesos de la selección de obras, de los artistas, de la teoría, que va a tener un encuentro ahora este 20 de mayo. Estamos hablando sobre sobre los colectivos y sobre los artistas, y pues justo hablábamos de esta circularidad de la captación, y una de las artistas dice que habiendo sido parte de Bikini también
sentía esta persona que era su momento de estar por su cuenta y que a veces los procesos colectivos no eran muy complicados. Y eso es algo que sí es cierto, porque sí, o sea, aprendemos a trabajar de manera horizontal todo el tiempo y de repente tienes que hacerlo, ¿no? Y todo tiene que ser como por asambleas, no tiene por así, pues es agotador tomar decisiones de esa manera. Pero por otro lado, pues tiene que ver con decisiones personales de pues, impulsar tu trabajo individual, etc. Entonces estaba esta discusión, ¿qué tanto es loable o válido? ¿O cuánto tiempo tienes que ser colectivo ¿A qué para...? conclusión llegaban? Pues uno dijeron que siempre se iban a mantener el colectivo y iban a cuidar el potencial artistas jóvenes y replicar esta fórmula. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Bikini? Que hay una nueva generación, ¿no? O sea, ya no están los que empezaron, sino ahora están los que estaban más jóvenes. Es decir, Bikini se configuró como un espacio de formadores y ahora los que estuvieron formados ahora están educando gente. No, yo creo que es mucho más instintivo eso. Hacemos un espacio, trabajamos, nosotros ya hicimos esas cosas como lo que te decía con estas otras personas bueno, ya consiguieron otros espacios de expresión, otros espacios de poder simbólico y ese espacio que permanece desocupado por otros agentes que ya estaban dentro del propio espacio y van mutando y entonces van manteniendo una agenda, ¿no? Pero eso sigue siendo Bikini, ¿no? Y respecto a lo que decías de la conexión con los coleccionistas y curadoras, no creo que sea diferente aquí. O sea, yo creo que es lo mismo de la lista o sea, es muy fantasioso y utópico, pero mi ideal es o sea, sí suena muy cerrado que los productores culturales se consuman a sí mismos, pero es también una manera muy sustentable de mantener una distancia del regir del mercado. ¿No? Entonces, si queremos desligar las tendencias de creación a partir del mercado de coleccionismo estratosférico, tenemos que crear mecanismos de consumo que permitan nuestra libre expresión. Entonces, esa sería una apuesta. La otra es como estos proyectos Cherán y Michoacán, que lo que hacen es como la comunidad, les encomienda el mural de la iglesia, les encomienda los alegóricos de la fiesta del pueblo y al mismo tiempo hacen exposiciones de arte contemporáneo, exponen en otros estados, en los museos de cada estado, o sea, son artistas integrales que están realmente encajados con su comunidad, pero también vienen de una gran tradición de muralismo, de una gran tradición de grabado e interactúan con múltiples escalas, ¿no? Eso es un modelo muy interesante, pero bueno, ellos son una comunidad. ¿Y ese modelo tiene recursos del Estado o es más comunitario, más se usa este barrio para que se decore esta iglesia o cómo pues funciona? Es que ahí tendremos que preguntarles muy bien cuál es su sistema, porque creo que es mixto, porque tanto aplican como colectivo para becas y les dan las becas, pero también siempre como que aplican para el Estado y les dan como que tienen una subvención, pero también pues tienen un pago de estas actividades. Entonces, a mí me parece un modelo muy interesante y conflictivo, porque también se abren puertas a partir de la propia tokenización o cómo les exotizan. Entonces ellos están en contra de eso, pero también pueden jugar esa carta. Sí, que igual todas las estrategias respecto a producción de arte, circulación de arte, venta de arte tienen su lado bueno y su lado malo, son como muy dialécticas en ese sentido, ¿no? De hecho, lo que usted dice del mercado no lo había pensado y es que sí, abrirse al gran mercado en términos de eso, como del ideal de llegar a la sociedad, tocar a la sociedad con el arte, puede ser peligrosísimo porque en última se puede terminar o en una corporativización de los proyectos o en una adaptación a criterios básicos de masa, es decir, puede también convertirse como en un regalo envenenado, ¿no? Como que la persona recibe respaldo o beneficio. Claro, que la filantropía no viene del humanismo, sino que viene más bien como de una cuestión económica o política. Entonces ahí no hay más salida. Pero por ejemplo, volviendo al tema, Bikini tenía un espacio que era apoyado por Contoasunto, ¿no? Entonces ahí hay un link continuo con los espacios que yo no lo pensaría viciado si uno ve en
panorama más amplio de la historia del arte contemporáneo mexicano, te digo, es algo que es recursivo, es algo que sucede. Entonces, pues la pregunta es cómo participas de ello, de qué manera te incluyes, o creas otras plataformas, o creas otras formas, pero yo creo que hay que tener un pie en todos lados. O sea, como no hay una sola forma de arte, y cada diferente forma de arte se instituye y se valoriza simbólica y económicamente dependiendo del sector en el que estés participando. Entonces, yo lo veo de esa manera. Ok, Amado. Ahí, todo lo que estamos hablando es Ciudad de México. Lo único fue lo de Michoacán que usted me dijo, pero eso sigue siendo Ciudad de México, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora lo que hizo Material, por ejemplo, fue que hizo estos proyectos de ir a Estación Material y fueron a Guadalajara. Y luego que sería otra ciudad. Y luego a Tijuana. Pero bueno, usted ya no está claro. Fue complicado porque eso fue una reflexión importante para mí de que sí, es un proyecto que implica mucho sentimiento y mucho trabajo y todo, pero al final es un trabajo. Sí. Y al final es un negocio. Y ¿listo? Entonces tienes que... Claro, toca hacerlo productivo y lo ideal es la romantización no sirve. Bueno, entonces, que el proyecto se vendió, o sea, se vendió en la feria como idea. O sea, es como ese mito de Apple, como esos pobres gringos estaban en su garaje con su emprendimiento y después llegó el gran capital y los adquirió. No, solamente la sociedad que llevábamos tomó diferentes direcciones y tocó vender el proyecto. Listo, entonces retomemos en lo que llevaba su merced. Bueno, entonces Estación Material está haciendo el esfuerzo de llevar estos espacios a Guadalajara. Ahora, Guadalajara es un lugar que justo es un poquito como que sí tiene una tradición, y de hecho las primeras ferias o espacios de arte contemporáneo donde viene el CITAG, que es un espacio de crítica, surge de esta feria que se hizo en esta ciudad. Entonces tienen una larga historia de conectar con el arte contemporáneo en general, y luego bueno, va a ser Tijuana, y luego el otro espacio no sé bien, pero creo que va a ser hacia el Caribe, que van a llevar, eso no me queda tan claro. Y eligieron 10 proyectos con los que están como piloteando, como tienen como una serie de clases con ellos, y otros galeristas les dan como consejos para participar en ferias y mover a sus artistas. Entonces, Material ya está teniendo ese proceso como de formación, curiosamente. De otros proyectos... Podría ser, esta pregunta es absolutamente irónica, pero quiero lanzarla. Podría pensarse que de llegar a extenderse este modelo de Material, uno, se va a internacionalizar en términos de región Caribe, por lo que es su merced, y por otro lado podría consolidarse perfectamente como una facultad de artes. Claro. Es decir, no falta sino que den el paso. Es decir, tienen la red, tienen los contactos, tienen la ambición, seguramente tendrán los recursos, faltan los profesores. Que curiosamente ahorita son más experienciales, o sea, son como galerías que ya están más grandes, que les dan como una tutoría. Y por ejemplo está también Natalia de la Rosa, que estaba en Bikini Wax y que ahora está haciendo parte del proyecto pedagógico de Material. Aunque yo no pensaría que es tanto una escuela, sino que es como un jardín, cultivas algo, o sea, los tienes ahí, los cultivas y de ello obtienes el fruto, pero tú los estás alimentando, tú los estás fertilizando para que crezcan, y así tiene una retribución para ti. O sea, estás multiplicando tu valor simbólico y económico al acompañar estos proyectos, ¿no? Entonces, pero no pensaría que es una escuela, es más bien como un formato que sí tiene como reuniones y todo eso, pero siento que pensarlo como una escuela o una facultad como que reduciría sería el efecto contrario que implica, ¿no? Que implica esto, porque también, o sea, pasa lo mismo con Curimansuto, que acompaña en espacios independientes que nos va llevando. Ellos tienen lo que se llama siembra, literalmente. Pues siembra es un cuarto de proyectos, de 7 proyectos. En vez de llamarse cosecha. En vez de llamarse cosecha. Bueno, porque es una apuesta a futuro. Entonces estos 7 proyectos se presentan en Curimansuto, y entonces pues ahí están como estos espacios independientes se presentan en Curimansuto
Colimansuto puede decir, nosotros estamos abriéndonos a nuevas propuestas y esos proyectos multiplican su plusvalía y su valor simbólico al participar en este espacio. Entonces, esta relación ahí también existe. Ahí no hay ningún acompañamiento, pero sí está la oportunidad como de convivir con espacios de diferentes trayectorias, y ahí está nuevamente este aparato, ¿no? Como de estar como, pues sí, si la innovación y lo nuevo es parte del que da sentido a la circularidad, pues es un mecanismo súper preciso para mantenerse en auge, ¿no? En presencia. Ok, Amado, ahí entonces Y que no te quiten tu espacio. no entiendo ese y que no te quiten. Pues, como... Como que no lleguen los jóvenes y me maten a mí. Ajá, como que no hay paridad. Que la cadena alimenticia se detenga. Más bien, ajá, te quedes, que yo pueda controlar la cadena alimenticia, más bien. Pues sí, o sea, como que no, o sea, no va a aparecer otro Kurimatsuto, ¿sabes? No va a aparecer otro así, porque están claro en una perfecta armonía de trabajo. Ahí quería preguntarle respecto otra vez al Levántanos la Piedra y salen artistas colombianos. En estos modelos de preparar el recambio, de formar yo a los dije herederos. mexicanos. No, yo digo colombiano, es que cada quien habla más de su nación. Entonces, dentro de este proceso como de recambio calculado y eso, sí como de controlar un poco la configuración de la cadena alimenticia, los extranjeros cómo se integran ahí, o esto es más local. Porque, No. es decir, Bikini Works es como solo planta mexicana. O No, vienen, o sea, Bikini, cosmopolita. por ejemplo, trabaja de que luego llegan artistas y se quedan ahí o presentan una exposición y trabajan por afinidad. Muchas veces hacen buenas, a veces hay buena conexión con los que van a Soma Somer o algunos que están en Soma, entonces se van creando como los links. Bien. Y en el resto de modelos, Siembra, por ejemplo. Ah, bueno, Siembra es Bikini Works. Siempre es de acá. No, siempre es de varios espacios, pero creo que lo que he visto es que la mayoría eran galerías de aquí. Y... No, aquí me referiría más a los artistas como individuos, a las individualidades. Okay. Es decir, hay argentinos en estos programas de formación, españoles, colombianos, sí, cubanos. Claro, de todo. Bueno, de hecho Ángela Ferrari estuvo en Soma. Ella se formó ahí. No sé cómo vino antes, pero entró, estuvo unos 2 años y ahí empezó justo como su carrera como a visibilizarse. Okay. También hay muchos argentinos. El Gran Vidrio, por ejemplo, participaba de Clavo. ¿Qué es el Gran Vidrio? Es un proyecto en Argentina que justo tiene como una fundación y tiene una galería y apoya a varios artistas creo que están en Córdoba. Okay. Y entonces se van Córdoba o Rosario. Bueno. Es decir, no está centralizado. No, bueno, no están en Buenos Aires. Exacto. Y entonces se mueven estos artistas y había una persona que aquí trabajaba con la galería y movía artistas de un lado para otro. Y eso movió muchos artistas argentinos, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, hay una galería que se llama General Expenses y está hecha por Roger Muñoz, que él es de Costa Rica, y por Maggie Petroni, que ella es de Argentina. Y entonces, ¿Y se está operando acá, esa galería? Está aquí, van a estar un mes, pero más que por que sean foráneos, lo que les une es esta estética como urbana, oscura, post-capital, que bueno, a mí me gusta mucho, como de utilizar como iconos capitalistas y crear cosas como... O sea, por ejemplo, Roger trabaja mucho con la idea del terror, el horror, el horrorismo, pero como de una estética como no sabría cómo describirlo, como que se apropia de ello y genera un nuevo imaginario a partir de estos iconos, ¿no? ¿Me repiten los nombres, por favor? Roger Muñoz y Nayib Maggie Petroni. Ok. Bueno, este espacio es una continuación de, por ejemplo, lo que hacía en el tiempo Ladrón. ¿La qué? Lo que hacía, por ejemplo, el Ladrón en tu galería, que también tenía como un poquito esta línea de artistas, de trabajo. ¿Qué más
trabajan mucho también como por estudios. O sea, eh, aquí en Fresno, justo en esta colonia, hay varios artistas. Por ejemplo, está Beth Frey, que es de Canadá, y Jesse Rapp, que es de California, pero ya lleva como unos 10, 12 años aquí. Y entonces lo que pasa ahí es que se reúnen y ajá. Se reúnen y rentan un espacio y lo rentan para trabajar, pero también es showroom. También cuando hay semanas del arte lo abren. Ok. Que aquí según vi en esta segunda semana del arte, a diferencia de la semana del Arbo fin de semana en Bogotá, como su nombre lo indica, es de Arbo y todo el mundo le trabaja gratis a Arbo. Acá no todos estaban trabajando gratis para material, por ejemplo, que es la feria principal. Aquí es como más generoso, si puede llamarse así, el modelo institucional de cercanía entre las grandes entidades o las principales, en términos como de las que tienen la membresía, de las que tienen el gran nombre, y los talleres y las iniciativas de artistas. O estoy idealizando porque estoy recién llegado y soy turista. No. Por ejemplo, los que están en este proyecto de proyectos de material no pagan el fruto. O sea, ellos no... ¿Y pueden vender? ¿Pueden vender? Ah, porque por ejemplo en Bogotá los jóvenes que participan en el Salón Arte Cámara no pagan por estar en el Salón Arte Cámara, pero tienen prohibido vender. No, ellos sí pueden vender, tienen la mitad del espacio que tienen los otros proyectos, pero sí tienen esa oportunidad. Y la segunda es que ahí mi crítica de ellos es que están separados, estaban con una sección aparte, y ahí siento que porque el hecho de que no puedas... sí, ahí tendría que cambiar un poquito el modelo. El hecho de que no puedas pagar un espacio no quiere decir que no tengas la experiencia y que no tengas y que no sepas, ¿no? O sea, como hay uno de los espacios que tenía una curadora que lleva 12 años trabajando en esto. Y entonces es como... Pero el proyecto que lleva ahora, pues sí tiene un tiempo acotado, pero ella tiene mucha más experiencia que los proyectos que pueden estar en el otro espacio. Entonces ahí la condición económica no debería ser un factor que implicara una inexperiencia laboral, sino simplemente una diferencia de capacidad adquisitiva o de visibilidad para generar este capital. Entonces, tomado desde ese punto de vista es un criterio bastante segregacionista, ¿no? Pues es decir, sí, o sea, me segregan por el billete, porque no tengo el billete. Sí, o sea, lo interesante sería como que ahí hubiera un esquema ahí que se pudiera manejar, porque es como que la estrellita de Junior como que no viene bien, pero también tiene sus beneficios. Es como, bueno, voy a apoyar un proyecto joven, voy a apoyar a estos artistas, etcétera. Como también puede ser esta idea que puede tener alguien que adquiere una pieza y decir, bueno, estoy descubriendo, ¿no? Pero sí, ese sería un poquito mi comentario del programa. Pero, por ejemplo, Patty Siller, que es la directora de material, es una persona que es muy joven y que ya ha estado trabajando con material desde hace mucho tiempo. Ahora es directora, pero ahí tiene mucha afinidad con la comunidad artística. Le gusta ir mucho a presentaciones de proyectos. Por ejemplo, Janet se presentó en esta nueva, donde ella solía, la galería, el proyecto que ella solía tener, o si todavía continúa ahí, si no sé bien, se presentó en Compass 88, que es una galería que tiene menos de un año. Entonces, como que si tú... es más, podías aplicar más amable esa relación entre podías solicitar... Muy amable eso que usted dice. Puedes solicitar que estar en el circuito de material de galería, de estudios. Hubo un recorrido de estudios que hizo justo Terremoto para recorrer estudios en la Santa María. Entonces están abiertos a propuestas. Entonces si tú dices, bueno, yo como espacio quiero esto, podríamos entrar o algo así, existe esa apertura. No digo que todas las veces pase, pero sí creo que sí está en un lugar justo de apertura y de diálogo, en donde pues al final del día lo que multiplica es al proyecto, porque es material circuito de espacios, material tal cosa, pero entonces se vuelve un ecosistema. Pero sí, no pagan ellos por estar en ese circuito y entonces sí creo que hay un poco ahí de intercambio abierto. No tengo nada más que preguntarle, Amado.
Muchas gracias. No, a ti. No sé si dije algo concreto. ¿No? Estuvo muy chévere.